nos encontramos que la gente cambia aluminios, el repuesto completo, y nos encontramos con que el carro caminaba con baja presión, pero caminaba. Al instalar un repuesto nuevo, el carro ya no camina. Regresan su aluminio viejo y el carro vuelve a caminar. ¿Qué habrá pasado? Muchos errores de instalación, pero ¿cuáles serán? De eso se trata esta charla técnica, donde ustedes puedan determinar la causa. Cuando digo que puedan determinar, digo es difícil porque, pero no imposible, es decir, físicamente ustedes pueden suponer que la hidráulica tiene fuga, porque en su línea de datos es una hidráulica que se maneja entre 42 y 60 bares de presión. La idea de su línea de datos es que ustedes puedan ver esos 42 bares a 60 bares en una rampa de tiempo limitada, es decir, de 42 bares va a subir a 60 bares inmediatamente en menos de 5 segundos. Vamos a presurizar esa mecatrónica con esa presión. Ahora lo que hay que monitorear, esos 60 bares, ¿cuánto tardan en promedio en caer? Es un motor eléctrico que hace funcionar la bomba, pero no funciona siempre el motor eléctrico. Cuando tenemos una fuga, el motor eléctrico funciona siempre tratando de alcanzar los 60 bares, cosa que obviamente daña nuestra tarjeta, lo que sería el TCM, y la presión jamás sube. Es más, trabaja tanto que el aceite espuma y lo empieza a aventar por el respiradero. Pero bueno, el problema no es que ustedes determinen, cambien el aluminio y sigue el problema. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy en esta charla técnica? Nos vamos a encontrar un motor eléctrico controlado directamente por el TSM. Es un motor a pasos de inducción por un controlador dentro de la misma tarjeta. No es posible que ustedes con corriente o lo quieran conectar a la batería del motor vaya a funcionar. Así no funcionan los motores de inducción. Necesitan un controlador para eso. ¿Qué nos dice ahí en los procesos de interrupción? Sobre todo cuando vemos esta tabla, seguramente esta tabla la van a tener todos en su correo electrónico, porque así lo determinó tú, ¿verdad, José? Sí. Ok. Esta tabla que ustedes tienen ahí no son códigos de falla, son los errores posibles que determina por qué no pasó un ajuste básico en una mecatrónica. A esta tabla le vamos a llamar estados. Es decir, cuando la gente hace un ajuste básico en un DSG de 7 velocidades con close checo, hay un proceso que el TSM realiza. A este proceso se le llama estados, es decir, verifica el estado de cada uno de los procesos que deben de tener función correctamente para el desarrollo de la mecatrónica. ¿Qué pasa cuando el técnico no ajusta bien su embrague? Pues le puede enviar un proceso de error 69, pero no les dice qué es exactamente. Error 22, error 255, pero no hay un código de falla como tal. Ese tipo de procesos es como, yo digo que es oro molido para ustedes, porque cada número de procesos les va a decir exactamente cuál es el que no está corriendo en su ajuste básico. Fallas comunes, obviamente, pues embrague mal ajustado, presión inequívoca, pero nos dice, oye Omar, ya cambiamos aluminio y seguimos con el mismo problema. La manera más fácil, al final, que ustedes pueden instalar desde la tarjeta hasta el coche, con un hembra y un macho, para que puedan hacer por lo menos el proceso de conectar su mecatrónica antes de instalarla. ¿Cuál es la idea de este cable? Hay dos maneras de hacerlo. Conectamos la mecatrónica con ese cable. ¿A dónde va conectado ese cable? A la tarjeta. El otro enchufe va al auto, donde ustedes van a poder probar físicamente si tienen fugas. ¿Qué va a pasar cuando esto se llena de aceite?
sin cárter, lo tienen que hacer todo sin cárter. ¿Qué van a ver en la parte de arriba? ¿Cómo lo van a detectar la fuga? ¿Qué va a pasar con la fuga? Burbujas. La fuga se va a presentar en forma de burbujas. Sigue enseñándome, Vic. No te vayas. Para hacia el acumulador. Cuando ustedes vean exactamente por dónde está la fuga, si es por un selenoide, si es por aluminio, que es lo más normal que está pasando, digo, en realidad todo el mundo es capaz de hacer esa extensión o una extensión de cables para poder probar su meca afuera y no dentro del coche. ¿Dónde están las fugas? Normalmente, cuando cambiamos aluminio, en la parte inferior de la junta. Resulta que no están torqueando bien, no están haciendo un apriete en forma de espiral del centro hacia afuera. Están apretando excesivamente el acumulador de presión. Le dan hasta con maneral. Resulta que lo quitan y dicen, es que venía flojo porque nomás lo giré y así aflojó. Así funcionan. Solamente al llegue, exactamente. No hay necesidad de apretarlos con maneral. Hay fugas también por selenoides, pero bueno, la idea de cuando ustedes cambien un aluminio, préstame el aluminio. El aluminio viene nuevo. Llevamos 2 ball checks o 2 balitas o 2 balines en esa parte superior, y en esa parte inferior llevamos uno y un ball check de presión. Muéstrame el ball check. Ahí lleva unas balitas. La gente obviamente pone su bala y supone que va a sellar. ¿Qué tienen que hacer para que funcione ese aluminio? Hay que trabajarle mucho a un aluminio nuevo, y trabajarle mucho, por lo menos tienen que meter su balín y con un tornillo golpearlo suavemente para que el balín marque el aluminio y se asiente, cosa que no vienen haciendo. Entonces, jamás sella el circuito hidráulico porque hay una fuga muy grande. Si ustedes no hacen eso, si no golpean, meten su balín, un tornillo de la medida del balín, golpes suaves para que se marque en el aluminio, la bola de acero se amolde al aluminio, y van a evitar dolores de cabeza que no saben. Son de esos detalles técnicos que hoy, porque están aquí, de veras. Ahí se ve uno de los orificios. Chécame también el de presión principal, el del resorte. Ahí donde está, lleva un resorte también muy duro, también con una bola, con un balín de acero grande que también lo tienen que asentar. Sin eso no hay presión principal. Es más, no camina el coche. Lo ponen y como no asentó la bala, regresan su aluminio y sí camina su coche y le hablan al proveedor. Oye, José, pues el aluminio que me vendiste no sirve. Y pues obviamente José pues les va a decir, no, pues sí sirve, nadie me reclama, eres el único que me reclama. Es más, José nos va a decir que, ¿cuántos te reclaman, José? ¿Verdad que nadie? No. Lo que yo digo, nadie le reclama a José, pero bueno. Obviamente no reclamamos porque sabemos que la pieza es nueva. Es decir, pues, suponemos que la pieza es nueva y que no va a fallar. Suponemos mal. Es decir, sí, a lo mejor técnicamente tú eres el responsable de hacer y de checar el circuito que sí esté correctamente sellado. Así como con los anillos de una transmisión, es importante que las balas de acero, en este caso, estén bien asentadas en el aluminio. ¿Cómo lo podemos checar? Ya lo dije, con una extensión conectada al coche, en una charola mecatrónica hacia arriba, y observar si la bomba para. ¿Cuánto tiempo tiene que parar esa bomba antes de funcionar? Por lo menos más de 30 segundos te tiene que durar esa presión ahí. O sea, funciona la bomba, vas a escuchar, paró la bomba. Cuentas 1, 2, hasta el 30, y si la bomba no
no volvió a funcionar en 30 segundos, tu presión es estable. ¿Qué pasa cuando la presión no es estable? Se cae muy rápido, a veces en 10 segundos, 5 segundos, trabaja muy rápido, lo que hace obviamente que nuestra TSM se pueda quemar, que es muy común que se quemen las TSM. Es muy común que se quemen las tarjetas por sobre calentamiento del motor eléctrico. Además es un motor eléctrico que por lo menos funciona con 30 amperes. Una batería mala o un pico de voltaje muy alto o muy bajo pueden dañar, no el motor eléctrico, dañan el TSM. Se daña el TSM, ya no prende tu bomba, o pierde comunicación, o se neutraliza tu caja y ni siquiera vas a poder entrar a leer tu transmisión. Y todo por una fuga hidráulica que no pudiste checar. Esta es la parte difícil. La parte fácil es un manómetro en realidad con un regulador de aire. ¿Qué estamos simulando ahí? Donde va esa placa, ahí va exactamente el sensor de presión de la tarjeta. Ahí lo que estamos simulando es poner aire por un conducto para verificar por lo menos con aire que no tengamos fugas a la vista. No hay nada trabajando electrónicamente ahí, todo es hidráulico. Si nosotros vemos que nuestra presión aumenta o disminuye, de hecho ese manómetro tiene un regulador de aire que puedes aumentar o subir la presión. Obviamente pues todas las compresoras normalmente vienen entre 90 y 120 libras calibradas. Es una herramienta de muy bajo costo en realidad. Es más barato que hacer hasta la extensión. Mucho más barato. Es una herramienta, digo, esta no es hechiza, pero esta costó alrededor de unos 2,500 pesos. En promedio, que nos saca, sobre todo cuando no tenemos una extensión, no tenemos un coche para probar nuestra mecatrónica afuera, podemos probarla con aire de esta manera. Hay quien dice, bueno, yo tengo clonador y puedo alimentarla. Pues sí, es correcto. O sea, normalmente las herramientas como TeamCar, como Launch, como TeamTool, como cualquier escáner que se venda en esta expo que les diga que pueden clonar este tipo de tarjetas o pasar información, ninguno de esos equipos es capaz de soportar el amperaje de 30 amperes con los que funciona la bomba. Todas estas clonaciones y transcripción de datos que le llaman ellos se van a hacer sin motor eléctrico de la bomba. Van a trabajar solamente con la tarjeta suelta para poder transcribir datos. Hay equipos más avanzados que nos permiten probar el amperaje de esta bomba y poderla probar en banco. Por eso la forma de que una extensión como las que tenemos ahí lo puedan probar ustedes en el coche, conectan su extensión del coche en un banquito, en una charola y observan que esté presurizada la bomba, les evita muchos dolores de cabeza. No la monten. No quieren probar las fugas, también por lo menos conecten la mecatrónica apuntada y escuchen y verifiquen en línea de datos que su presión sea estable antes de que acaben el coche. 2 tornillos, presuricen y observen. Digo, si no, ¿para qué siguen montando su mecatrónica? ¿Qué otro problema nos encontramos con estas hidráulicas? Además, los sensores de presión este pequeño orificio de aluminio redondo es un sensor de presión. Nos encontramos que el código más común es protección de juego en bomba o presión insuficiente. Ese código nos dice, no, pues no sirve la bomba, se reventó el aluminio. Pues resulta que a veces no se reventó el aluminio y viene acompañado de un código que dice sensor de presión fuera de rango. El sensor de presión, al final, ustedes tienen que leer. ¿Qué van a leer en el sensor de presión? 42 a 60 bares. Eso si lo ven en libras,
pues está facilito porque tienen que multiplicar 14.6 libras por bar. O sea, estamos hablando de casi 900 libras de presión. Es una presión muy, muy alta. 60 bares es algo que da miedo. Cuando digo que da miedo, tenemos documentados accidentes y creo que hasta 2 muertos por estas causas. ¿Qué pasa cuando la gente aprieta el acumulador con maneral y hasta con tubo para que no se afloje? Revienta el aluminio. Lo que está haciendo es crear una fractura al aluminio. Ese aluminio se vuelve a fracturar aunque sea nuevo, y aunque el fabricante les dijo, no, este aluminio es reforzado y en lugar de tener 2 milímetros tiene 3, 4 y le ponen 2 rayitas más de aluminio súper reforzados, pero van a terminar siguiendo el mismo problema si lo hacen con maneral. El acumulador va con maneral. La idea técnica de un acumulador es una reserva de presión. ¿Para qué nos sirve una reserva de presión? Para mantener la presión estable. Es decir, la bomba podría por sí sola hacer caminar el coche sin acumulador. Si tú quitas ese acumulador y le pones un bote vacío, tu carro va a caminar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer cambios erráticos porque la presión que necesita para cada cambio es presión continua que se puede caer muy drásticamente porque no tiene la reserva de presión que deberíamos tener. Es decir, literalmente es lo mismo que un acumulador eléctrico o batería como lo conocen. Si no tuvieras un acumulador, seguramente tú puedes echar a andar tu coche, pero préndele luces y limpiadores, ¿qué va a pasar? Va a fallar, o sea, es más, en la línea Ford, una mala batería, cuando prende el ventilador, hasta se apagan los coches. El consumo de amperaje es tan alto. Es lo mismo para este caso de la hidráulica. Un acumulador, aunque no sirva o esté despresurizado, el carro camina. No será una causa que el acumulador no sirva. Será una causa que el acumulador se salió del aluminio porque se reventó. No podría caminar porque no hay presión. Tienes una fuga en el sistema. Pero un acumulador en mal estado, sí camina el coche, podría tener cambios raros, patinados, porque la presión no es estable. Lo mismo es en las transmisiones automáticas. Los acumuladores de la 4L60 del nombre que ustedes me digan, solamente son para prevenir o alimentar un circuito, en este caso hidráulico, por si la condición de manejo lo necesita. Es una reserva que tal vez la puedes necesitar o no. Porque bueno, si el carro va en séptima, la presión va estable, no tienes problema, pero si pides extra, pues necesitas una presión que probablemente la bomba no tenga, pero el acumulador sí lo tenga presurizado para alimentar tu cambio. Es lo mismo en las transmisiones. Bueno, Stumpars también tiene estos acumuladores en venta, o sea, ellos los venden. Stumpars ya viene también con los TCM grabados con el nombre de ellos, son tarjetas totalmente nuevas, no son reconstruidas, no son remanufacturadas, y seguramente por ser nuevas, pues tenemos una ventaja de que no es un producto reusado. Problemas también tenemos en esta parte. Yo no he probado precisamente, trato de respetar los émbolos, porque hay 2 largos, pero las gomas de color verde que vienen en los émbolos tienden a fugar mucho. No he probado más que yo originales, o sea, pero bueno, seguramente en los repuestos era un motivo muy común que fugaban. Era un motivo muy común que pues igual no te das cuenta porque es una gota cada 2 días durante mucho tiempo y de repente ya no tenías aceite. Es más, decías, la bomba no sirve, bajas la bomba, drenas y en lugar de tener 1 litro tienes 250 mililitros. Ah, chirrones. Pones tu litro completo y vuelve a caminar tu carro normal. Ah, pues le faltaba aceite. Bueno, pues no es que le falte, más bien normalmente por donde está la fuga. Son fugas difíciles, digo, no es que pues se vean hacia la vista, pero sí es muy notorio cuando un cubrepolvo de un émbolo está húmedo, ¿no? Entonces siempre será la liga. Los repuestos no son malos, son de excelente calidad. El problema es que no nos gusta trabajar ligeramente en el repuesto que tenemos. No asentamos balas, no asentamos juntas, los aluminios se tuercen, las maquilas cambian. Pero bueno, es su obligación como técnicos verificar que lo que les están vendiendo sí les funcione.
No es que no sirva, más bien estamos empleando mala técnica de poder instalar un repuesto. Es importante que si entendemos que la hidráulica en línea de datos, ¿cuántos valores quedamos? 42 mínimo y 60 máximos. Va a haber 3 valores en su línea de datos, va a haber exactamente un 60, un 42 y la presión real. El tercer valor es el que ustedes les va a imponer. En la parte interna lleva un cheque ese filtro, que a veces se tapa o a veces lo ponen al revés. En la 02C de 6 velocidades con embrague húmedo, hijo, dolores de cabeza, porque ese filtro pues lo llevan a la agencia y el técnico bien joven de 18 años le dieron el filtro para que lo ponga y lo pone al revés. Se va el carro caminando bien, a los 2 días ya reventó la tapa de plástico del filtro. Lo vuelven a poner y vuelve a reventar la tapa de plástico. Porque la gente deja los filtros al revés y la presión golpea la tapa. Pero bueno, en este caso es el menor de los casos que hemos visto que los filtros vengan al revés. Es más, la gente no los cambia. Porque para cambiarlos tienen que desarmar totalmente su mecatrónica. ¿Vemos dónde va el filtro? Señálame, por favor, Vic, ¿dónde va el filtro? Ahí. Esa es nuestra entrada de presión principal. Y al lado del filtro tenemos 2 orificios. Señálame los 2 puntos, Vic. 2 líneas de presión. ¿Vemos esos 2 orificios? Esos 2 barrenos. Uno es para un lado de solenoides y el otro para el otro lado de solenoides. Es decir, tenemos 2 líneas para alimentar 2 juegos de solenoides de 4. Ahora, ponme de lado el aluminio. Resulta que quitan solenoides. Más de lado, gíralo. No, ¿dónde van los solenoides, Vic? Ahí. Quita tu mano, Rodolfo. ¿Qué vemos ahí en ese lado? Tenemos en el check una entrada principal de presión. ¿Dónde va ese orificio más grande? ¿Ven 2 orificios grandes o no ven 2 orificios más grandes que todos? Esos 2 orificios más grandes son solenoides de presión, de control. Es decir, si tú lo quitas un solenoide y lo inviertes, vas a tener problemas. ¿Cómo vas a identificar? Uno es diferente, o sea, un solenoide de presión es diferente a los de cambio. ¿Dónde van los solenoides de presión? Donde van los orificios grandes. ¿Pero lo correcto? Lo correcto sería desarmar tu mecatrónica. ¿Y eso es lo correcto? Así para cambiar filtro. ¿Qué debemos de checar en nuestro DSG de 7 velocidades? Bueno, que su ruido sea correcto. Volkswagen recomienda pues cada 40,000 kilómetros, pero está bien, o sea, 1 litro de esos les funciona bien en un DSG. Un DSG de estos es muy redituable un DSG para nosotros y para cada uno de los mecánicos, pero si nosotros por lo menos tenemos atención en lo que es la presión de nuestra hidráulica y entendemos que si nuestra fuga es muy alta, tenemos una fuga. La bronca, pues, por lo menos quiten el cárter y háganlo en banco, ¿no? El filtro se tapa y lo que tienen que hacer es quitar su hidráulica, hablando de un e-motion o una transmisión robotizada, tienen que cambiar el filtro, cambiarlo o sopletarlo porque es de metal, se puede limpiar, no necesita reemplazarlo. Stumpar es una empresa, por lo menos, que les va a ofrecer a cada uno de ustedes en el mercado esa opción de piezas sueltas. Ellos tienen tanto la mecatrónica completa como la pura tarjeta y el repuesto de aluminio y filtros, como en este caso de la 0AW, que es una transmisión CVT de Volkswagen o Multitronic, que así le denomina Volkswagen. Digo, la parte que nos dan en material suelto, pues nos ayuda mucho. Ok, vamos a empezar con los errores posibles o estados de proceso y comprobaciones por el cual un ajuste básico no se realiza correctamente. En la lámina número 5 estamos viendo que en ocasiones no podemos acoplar positivo el ajuste básico, obviamente por varios factores.
Uno de ellos son los tiempos excesivos de acoplamiento, un calibrado mal del embrague, o que esperamos demasiado tiempo para hacer el proceso y nos aborta con un 255. Cuando el tiempo de proceso en el ajuste básico no es el que nos marca el manual y nos tardamos demasiado tiempo en hacer el proceso, es el que se ha abortado y tendremos que empezar de nuevo. Esta tabla de la lámina 5 es un estado de comprobaciones del proceso del estado básico, de los ajustes básicos. Es decir, los ajustes básicos muy probablemente nos pueda arrojar un código de falla, muy probablemente nos pueda arrojar un código de falla en el cual pueda ser no como código de falla, sino como un estado, se le llama un estado por el cual no pasó el ajuste básico. Eso lo vemos todo en la lámina número 5, que son los tiempos de acoplamiento o de subida por demasiado tiempo. En la lámina 6, obviamente la continuación de los procesos y comprobaciones por el cual nuestro ajuste básico no pasó. Será necesario estar muy atentos en los ajustes básicos cuando empecemos el proceso, de tener buena batería, de que nuestro proceso nos pida la ignición abierta, de que el estado pueda ser 004 y podamos en ese momento darle marcha, caso de protocolos UDS, caso de protocolos MQB, que son mecatónicas inmovilizadas, pues el proceso va a ser directo sin el 004. Esta tabla de la lámina 5, 6 y 7 nos ayuda mucho a saber por el cual no pasó nuestro proceso de ajuste básico. Y muy normalmente son por falta de presión, por calibración incorrecta del embrague o por tiempo excesivo en que nos tardamos o por baterías malas. Un mal voltaje, obviamente, abajo de los 12 volts nos va a abortar el proceso. Un código de ABS nos va a abortar el proceso. Hasta un foco de stop nos puede abortar el proceso porque no se cumplen las condiciones para el ajuste básico. Será importante saber que un ajuste básico y los errores posibles en este proceso de ajuste básico pueden ser las causas que estamos viendo en las láminas. Y esto nos ayuda obviamente a entender el proceso y la comprobación por el cual nuestro ajuste básico no fue hecho realmente. Esta lista de procesos básicos, de procesos o de comprobaciones nos ayudan mucho a entender la manera en que se realiza el ajuste básico. Es decir, resumiendo estas láminas de los estados, Mecatrónica realiza un proceso de verificación de los 4 sensores de recorrido, realiza el proceso de verificación de los émbolos de K1 y de K2, realiza el proceso de verificación y calibración del embrague. Si alguno de estos procesos o tiempo no es hecho en forma y tiempo, obviamente nos va a arrojar un estado posible por el cual nuestro ajuste básico no fue hecho de la manera. Y la recomendación obviamente pues, será buena batería, arriba de 12 volts, y si se pudiera un estabilizador de corriente sería excelente. Calibración del embrague correctamente mecánicamente para que lo podamos ajustar con el escáner, y sin códigos de falla, por lo menos en el sistema ABS, para que no nos arroje algún estado y nos aborte el ajuste básico, aún estando bien nuestra transmisión y bien calibrado nuestro embrague. Podría ser posible no pasar el ajuste básico por un código de ABS en el sistema, obviamente, del sistema de frenos o sistema de control de tracción. Obviamente, entre los ajustes básicos en nuestro escáner vamos a ver ajuste básico neutro, codificación de unidad de control y sustitución de la unidad mecatrónica. El ajuste básico neutro obviamente nos sirve para poner nuestras horquillas en la posición de neutral, siempre y cuando obviamente nuestra bomba hidráulica nos permita la presión para hacer esto. Cuando nuestra bomba hidráulica ya no presuriza lo suficiente, va a ser imposible poner el ajuste básico neutral. Codificar la unidad de control es decirle a nuestro coche exactamente
tipo de codificación usa, es decir, codificar nuestra unidad de control es decirle el tipo de carrocería, el tipo de motor, el tipo de aditamentos como son el sistema de frenos, el sistema de ABS, el sistema de ASR. Obviamente la codificación de unidad de control para este caso es J743, que sería la tarjeta electrónica. Normalmente vamos con codificación 14 o codificación 20, y en ese tipo de codificación vienen integrados todas las características de nuestra unidad, y solamente lo podemos hacer con el código 20 o con el código 014 para el caso de nuestra mecatrónica, en este caso DQ200 0AM. O el ajuste básico, pues está sustituir unidad mecatrónica completa, donde hacemos un corrido de todos nuestros sistemas de horquillas y embrague para realizar un nuevo instalación de la unidad mecatrónica con un sistema de autoadaptación y recorrido del mismo. Pero seguramente con esos tres componentes vamos a poder realizarlo de manera correcta. ¿Ven ese orificio? Por ahí se alimenta toda la hidráulica. Eso es lo que alimenta a la bomba, y la bomba a su vez a todo el sistema hidráulico de esta. Ese orificio o ese puerto que vemos ahí, que está exactamente en la parte de la bomba, ¿qué van a meter ahí? Una manguerita que ajuste perfectamente dura, de esas de... ¿Qué material es el material este duro? De nylon. Van a meter un orificio ahí. ¿Qué le van a hacer a su bombita? Presión. Y van a poder verificar si lo que están haciendo es alimentar todo el sistema con cierta presión hidráulica. Conectamos, bombeamos y vamos a ver si en realidad tenemos fuga por un lado hidráulicamente. Esa es otra forma. O sea, tenemos varias formas de probarlo. Obviamente la manera más fácil y para nosotros más rápido es en un banco, porque bueno, tenemos equipo electrónico que la conectamos, la presurizamos y observamos físicamente si existe una fuga, y si fuera necesario también podemos hacerlo en banco, ver línea de datos. Pero bueno, son equipos mucho más caros que de alguna manera no todo el mundo tiene una idea de lo que es o lo que no estamos haciendo bien. Decimos que nuestro clutch ajusta entre 7 y 14 milímetros. La manera correcta, esto solamente se lo voy a hablar porque no les puedo enseñar el procedimiento de ajustar un embrague de estos, pero la idea del embrague es que ustedes entiendan que un clutch en promedio de cualquier carro estándar no corta hasta abajo ni hasta arriba. Hasta abajo está muy trincado y hacia arriba está muy patinado, hablando de un estándar cuando sacan del pedal. La idea es que un embrague siempre corte la mitad. O sea que tú puedes despegar el pedal de tu piso. Es lo mismo en un DSG. La calibración de un embrague lo es todo para un ajuste básico exitoso. No pasan los ajustes básicos, sobre todo por el ajuste del clutch. Resulta que el clutch venía bien calibrado, pero a la hora que quitaron la mecatrónica, ¿qué vemos ahí? La bomba y la manera por lo menos en que nosotros los probamos. Es decir, ahí vemos en banco, vemos el aceite color verdecito y la manera en que podemos presurizar la bomba y observar si tenemos fuga. ¿Qué vemos en ese acumulador? Una liga verde y un pistón interno. Ese pistón interno que se ve ahí es el que la presión empuja hacia adentro para la reserva que necesitamos para presurizar nuestra mecatrónica. Ese pistón que está ahí nos ha dado dolores de cabeza y accidentes. Resulta que cuando se fractura el aluminio y se sale ese pistón de su lugar, eso es un balazo. O sea, hemos sacado pistones aquí en el piso y hasta la última persona que está sale como bala. Entonces hay que sacarlo siempre y apuntando hacia una pared o fuera de su trayectoria. Cuando vean algo fracturado o un cárter doblado porque el pistón se va a salir, ténganle mucho miedo. O sea, apunten para donde tengan que apuntar, menos para su cara o para su cuerpo. Se rompe eso. Ahora, hoy en día
La verdad es que la globalización, eso me encanta. Nosotros tenemos con estas DSG, ay, pues desde el 2007 para acá, ¿cuántos años serán? Muchos, ¿no? No, más de 15 años con estas. Hoy en día, la opción que yo no tuve, que era a veces cambiar en aluminio, pero eran mecatrónicas completas, aunque yo pudiera probarlas hidráulicamente, no había material. Hoy ustedes ya tienen esa opción de aluminios, de material accesible. No había chinas, no había más que puras originales. ¿Qué hacíamos nosotros con los aluminios? Con soldadura TIG de alta frecuencia, que es la que solda aluminio, podíamos soldar el aluminio y solucionar en teoría el problema. Resulta que al soldar, si nos pasamos de calor, las cuerdas internas se lastimaban y nuestro acumulador ya no entraba. Mucha gente como yo y otros proveedores, otros transmisionistas, amigos míos por cierto, lo que hacíamos es romper todo el aluminio y ponemos un casquillo de metal, aprovechando solamente la parte de abajo. Ponemos esta parte de aluminio, la quitábamos y hacíamos un casquillo de metal. Y ahí metíamos nuestro acumulador con una liga abajo, siempre para que no se me saliera la presión, y lo podíamos solucionar. Eran carísimos los casquillos. Los casquillos pues, les van a durar toda la vida porque son acero. El problema de los casquillos contra el aluminio es que la deformación térmica es muy amplia, es decir, un metal como el acero contra el aluminio tiene deformación y la liga de abajo a veces tiende a afogar o deformarse. Es como los motores. Calientan un motor, mandan a rectificar cabeza y el bloque en acero pues normalmente no le pasa nada, ¿no? A menos que sean los dos piezas de aluminio. Exactamente un repuesto de aluminio para evitar cambiar todo el aluminio. Eso es un casquillo con un acumulador modificado. Y es algo que en promedio al día de hoy les ha de costar unos 3,000 pesos. Acumulador y aluminio. Bueno, el casquillo del aluminio. Entonces ya no tienen que cambiar el aluminio. Tienen que trabajar porque tienen que terminar de romper la parte del aluminio. Este probador es una maravilla. Ahí a nadie le falla si sirve o no sirve. Aquí puedes probar tus selenoides, los émbolos, la presión y todo en una pantallita. Esa herramienta, yo no sé si sea barato a cara, pero está alrededor de unos 45,000 pesos. Digo, ¿qué es lo que vale una mecatrónica original? Sí. Y la parte de arriba que ven un pequeño embudito es la parte donde ponemos el aceite y la presión. De hecho, si ven, no tiene tarjeta la hidráulica. ¿Qué tiene? Un sensor de presión conectado. Es un sensor de presión que nos indica que la presión está exactamente en o fuera de rango, sin necesidad de la tarjeta. La falla más común que la gente cambia aluminios es la junta inferior, no la aprietan de forma uniforme. Es que ya le di con todo. No, aflójala del centro hacia afuera en forma de espiral y normalmente no falla la fuga ahí. ¿Qué vemos ahí? La herramienta puesta y la herramienta suelta. Esa herramienta pues les va a costar bien barata. Como ven, solamente es un cople que se atornilla a la parte del puerto principal de la hidráulica. Esta herramienta les dije que valía alrededor de 2,000 y cachito de pesos. Entonces la verdad es que es una opción muy completa. Esta transmisión es de las transmisiones más complejas, por lo menos en fallas y en formas de solucionarlo y entender por qué estamos fallando. La opción que tiene Stone Parts de una hidráulica completa seguramente pues les va a quitar los dolores de cabeza que a mí ya me dieron. O sea, si yo hubiera conocido esta empresa hace 15 años, pues una hidráulica por 10,000 pesos, la vendemos en el doble y pues sigo ganando. Esta sería otra opción de otro tipo de herramienta donde podemos también ver en pantalla
solamente, en esta opción solamente vamos a ver en pantalla el funcionamiento de selenoides. Es decir, sin trabajar los selenoides no pueden fugar. Pero haciendo trabajar los selenoides, podemos ver una caída de presión muy alta. Es decir, cada selenoide que trabaja tiene una fuga, porque está alimentando un circuito, pero debe ser una situación controlada. Cuando la fuga es muy alta, pues con este aparato vemos la caída repentina. ¿Avanzamos? Este es otro tipo de herramienta que hacemos exactamente, podemos hacer trabajar cada selenoide. Son 8 selenoides y 2 actuadores. ¿Cuántos botones vemos ahí? No, vemos más. 8 botones, correcto. ¿Vale? Podemos ver el funcionamiento de cada selenoide y vemos si en teoría la queja del cliente, no es que de tercera a cuarta da un golpecito, ¿no? O hace un rarito. Bueno, pues, lo vemos en pantalla con este tipo de herramienta. Y esta herramienta, híjole, ¿cuánto cuesta esta? Menos de 12,000 pesos, o sea, no está así tan cara. O sea, bueno, yo digo no tan caro, pero pues ya, si les digo todo lo que hemos sumado hasta el día de hoy, pues ya van en 100,000 pesos, ¿no? Y pues bueno, lo que vemos en pantalla es el repuesto que les está mostrando la empresa Stump Parts, que ese es el repuesto totalmente abierto. Del lado derecho de la presentación van a ver lo que es el casquillo, en teoría, lo que estamos poniendo, y del lado izquierdo, lo que normalmente pasa en un aluminio. Se fractura, ¿en cuántos pedazos allá? En 3 o 4, pero muchos. Aquí les pongo un tip de armado donde les hablé al principio, donde los aluminios vienen con muchos detalles. Ya hablamos de ellos, ya hablamos de la manera en que se tienen que torquear, bueno, apretar, y muy importante, torquen a esa especificación. ¿Cuánto especifica ahí la especificación? 18 libras-pie. Ok. En eso tienen que apretar sus tornillos. No los aprieten ni más ni menos, más se estiran. Menos, no quedan bien, o sea, no quedan como dice el fabricante. El acumulador de presión, máximo 5 libras de presión de libras-pie. Prácticamente va al llegue. Con una matraca de media corta, no de medio metro de palanca, sí, o sea, corta, podemos seguramente llegar. Quien ha tenido la oportunidad de destapar una mecatrónica original, va a observar que el acumulador, pues, puede empezar hasta que viene flojo, pero no viene flojo. Es la manera correcta. Me ha tocado quitar acumuladores con palanca y tubo porque los aprietan. Es más, el tornillo no aguanta la presión. A veces los tengo que meter a la rampa, las hidráulicas, que la rampa cargue me detenga la hidráulica por poder aflojar el acumulador. Mi nombre es José Monteverde, represento a la empresa Stump Parts de México, que distribuimos las refacciones Stump. Él comentaba al comienzo que no tenemos una venta directa con los transmisionistas, los técnicos. Esto se debe a que estamos en Querétaro, estamos muy lejos, y tenemos mucha fe en que a través de los distribuidores ustedes van a poder recibir una mejor atención. Los distribuidores están en todo el país y son distribuidores independientes. Ellos pueden comprar productos nuestros como pueden comprar productos de la competencia, de otras marcas. Lo que hace que una ciudad crezca desde el punto de vista de transmisiones son el elemento combinado entre transmisionistas y refaccionarios. Si no hay refaccionarios que atiendan una plaza, los dueños de los coches van a tener que irse a otra ciudad. Entonces siempre traten de apoyar a la refaccionaria local, porque gracias a la refaccionaria local es que ustedes van a poder obtener más clientes de esa ciudad. O sea, es directamente proporcional. Si yo le compro a la refaccionaria local, yo voy a poder atender mejor a los clientes de esa ciudad y no se van a tener que ir a otra.
Hay muchísimos dueños de coches que se tienen que ir a otras ciudades porque no consiguen o la mano de obra especializada para reparar la transmisión o porque el transmisionista no consigue las partes que necesita. Entonces es importante apoyar al refaccionario local para que a través de él y de todos los proveedores que usted tenga los puedan atender mejor. Entonces nosotros le ofrecemos una opción donde ustedes pueden entrar a la página web nuestra, ahí pueden ver el catálogo de productos, van a tener un chat donde les van a escribir y a través de ese chat le vamos a referir la refaccionaria de la ciudad donde ustedes estén, con el código del producto para que esa refaccionaria los apoye. Confíen en las refaccionarias locales. Es la vía para que ustedes crezcan, los propietarios de esos coches se queden ahí. Utilicen esta herramienta a través de nuestra página web, pueden ver los productos que necesitan, nosotros los enlazamos con la refaccionaria y ordenen lo que necesitan. Ya lo decía Omar, pueden comprar solo las ligas y se las va a vender el refaccionario, pueden comprar solo el retén. Tratamos de vender todas las piezas sueltas si solo necesitan las piezas sueltas. El mejor transmisionista no es el que cambia todo, el mejor transmisionista es el que cambia solo lo que necesita. Comprando solo lo que necesita en la refaccionaria local, tienen todo solucionado.